La paz de Cristo, amados hermanos de todo el mundo, la manada pequeña del Señor Jesucristo. La paz de Cristo, hermanitos. La paz de Cristo. Estamos aquí en Instituto Madison contemplando lo que está pasando en este mundo y a la vez recibiendo la palabra por parte del Señor para darla al pueblo y para enseñar al pueblo lo que debe hacer Israel en este tiempo. Ese era un atributo de la tribu de Isaacar y debe ser un atributo de los 144,000. Ellos comprenden los tiempos y el deber de la iglesia, el deber del pueblo de Dios ante Dios, el deber de los atalayas, de los que están despiertos, el deber del pueblo Filadelfia ante el Rey del Universo, ya que sus oraciones llegan a su santuario delante de su trono. Ellos son los que pueden implorar al Rey del Universo a tener misericordia todavía o a traer paz, a enviar sus ejércitos de ángeles y a rechazar a las tropas del enemigo. Este es el ejército de los santos de Jehová, el pueblo de Filadelfia. Son militares que luchan a través de sus oraciones y ellos pueden, con una simple oración, vencer, digamos así, una triple alianza, como ha conseguido Isaías junto con Ezequías, ¿sí? Y sin mover un dedo en la defensa, ellos han podido vencer ese ejército enorme. Se ha repetido eso durante la historia. El Señor ha intervenido muchas veces. El Señor ha intervenido incluso cuando Jerusalén fue rodeada, ¿sí? En el año 66. Y quién sabe, por la oración de qué santo que ahí estaba orando, Él intervino e hizo algo allá de donde vinieron las tropas romanas y ellas tuvieron que regresar. De igual manera, nosotros, hoy, el pueblo de Filadelfia, tenemos que extender nuestras manos hacia el trono de misericordia para implorar al Eterno: déjalo un año más, oh Señor, déjalo un año más. Tenemos que implorar a que el Señor intervenga y a detener la Tercera Guerra Mundial, a detener el tiempo pequeño de angustia que está por llegar, y si el Señor no interviene, eso explotará. Por eso vamos a leer en el libro de Joel, capítulo 2, ¿qué dice el Señor acerca de esto? Dice así, acerca de su pueblo, que están ya posicionados en sus posiciones de atalayas, ubicados en sus arcas, en sus torres, sobre las alturas de este mundo, pregonando al mundo y a su pueblo en especial, al pueblo de Dios, lo que debe hacer. Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y vamos a ver cómo será el día de Jehová, que no habla de un día aquí, sino de un tiempo, el tiempo de angustia de las naciones. Dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba,
un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Notemos que mientras en la tierra hay tinieblas y hay angustia, el Señor está formando a su ejército especial. Elena de White dice que esta obra debería haberse hecho en tiempo de paz, pero que si no se ha hecho, habrá que hacerla en tiempo de angustia. Delante de ellos consumirá el fuego, tras de ellos abrazará la llama, como al huerto de Edén. Será la tierra delante de ellos y detrás de ellos como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de ellos escape. Noten que cuando salga el último santo de una ciudad, tras de ellos va a ser arrasada esa ciudad. Fuego consumidor. Todo eso habla de guerra, de armas, de bombas, de destrucción. Y parece ser que el pueblo de Dios, el último pueblo, saldrá en tiempo de guerra, según nos anuncia aquí Joel. Vamos a ver lo que debe hacer el pueblo conocedor en este tiempo, el pueblo que conoce y el pueblo que duerme y que debe despertarse. Dice, para la Odisea, rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Notemos la palabra castigo. Notemos que Dios, para despertar, después de haberse agotado su larga paciencia para que la Odisea se despierte, Él debe permitir guerras, amados hermanos. Porque si no se despierta uno en tiempo de paz, ¿cómo se va a despertar? Debe haber guerra. Y por eso el Señor Jesucristo les dijo, cuando veréis la abominación desoladora puesta en el lugar santo, y cuando vieron las tropas y la amenaza de guerra, los cristianos ya estuvieron muy, muy atentos y despiertos, esperando el momento de poder salvarse, escapar, y salieron. Ojalá que al detenerse la amenaza en estos momentos de la historia, el pueblo verdadero de Dios haga lo mismo. Ningún cristiano se perdió, ningún cristiano pereció, porque todos salieron. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras sí? Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno. Noten ahora lo que debe hacer Filadelfia. Antes el primer Sión habla de la Odisea, donde leímos rasgad vuestro corazón y arrepentíos, hablaba de la Odisea, y ahora habla de Filadelfia. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a la congregación, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que la gente se enseñoreen de ella. Entonces Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo.
y haré alejar de vosotros al ejército del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Así que para alejar los ejércitos que vienen a castigar la tierra, tenemos que ayunar, amados hermanos. Tenemos que orar, tenemos que implorar, tal como pasó en tiempo de Esther. Y justamente, no sabemos si casualmente, porque no hay casualidad, en tiempo de Esther, durante como un mes antes de la liberación, ellos lloraron, oraron, ayunaron por bastante tiempo, y el Señor les dio liberación. Estamos ya un mes antes de Purim. Estamos prácticamente en la guerra. La guerra en Ucrania comenzó con un mes antes del Purim. Estamos en tiempo de Esther. El pueblo debe llorar y debe ayunar. Debe implorar al Señor a que esto no se vuelva mundial. Y para el pueblo de Dios de allá de Ucrania, que esto pueda detenerse para no ser destruida toda la población. Porque los rusos no tienen en cuenta, no hacen guerra solo contra los militares, sino destruyen también a los civiles. Los rusos en general son un pueblo salvaje, un pueblo violento, un pueblo que en las guerras mundiales han matado y han violentado toda población civil por igual. Son bestias y son una amenaza mundial, ya que tienen un país del tamaño de un continente. Dice así la palabra de Dios: para todos aquellos que entienden esta situación y entienden la amenaza. Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. La trompeta está sonando, amados hermanos. Las trompetas de Dios van a sonar. Los que escuchan el sonido de trompeta, la advertencia de salid de las ciudades, salid del pueblo, de los pueblos, salid a las montañas, para poder ser escondidos en este tiempo de tribulación entre las naciones. Aquellos que no escuchan esa voz van a morir. El Señor no los va a defender. A los conocedores, estamos hablando del pueblo conocedor, del pueblo Laodicea. El Señor no va a defender a Laodicea en las ciudades y en los pueblos, en los valles, porque son conocedores. El Señor los va a esconder solamente en las montañas. Los va a proteger. El Señor va a proteger a los gentiles, a su pueblo de entre los gentiles allá, en el tiempo de la pequeña angustia. Pero este remanente de la Odisea debe despertar antes. Debe despertar al escuchar la voz de los atalayas. Y si no escuchan, se va a cumplir lo que dice Ezequiel 33. ¿Sí? Pero si el atalaya, dice aquí, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él,
mas el que se apercibiere librará su vida. Notamos que aquí no se habla necesariamente de salvación eterna, sino de simplemente salvarse las vidas, porque el Señor quiere hacer para sí un pueblo, un ejército que viva, no que muera, que viva por Él. Él necesita de personas, de santos, que puedan mantenerse con vida en esta tierra. Y si no escuchan las instrucciones de Jehová, y si no se esconden ahí donde Él está, en el monte de Sión, y en las montañas de este mundo, donde Él ha prometido a través de Elena de White refugio a su pueblo, ellos morirán. En las ciudades el pueblo de Dios morirá. Porque Elena de White dijo que caerán bolas del fuego cuando menos se esperan. Y vendrá como comenzó esa guerra. Caerán bombas, las bolas del fuego, que pueden ser otra cosa. El Señor no mandará bolas del fuego. Estas cosas, armas de todo tipo de destrucción, provienen del enemigo y de los ejércitos de este mundo. Así que tenemos que orar, amados hermanos, en este mes como nunca antes, por la detención de esta guerra, para no volverse mundial. Hay un mes en el cual podemos dedicarnos especialmente a esto, tal como lo hacían el pueblo condenado a la muerte en el libro de Esther. Pueden leer esa historia porque es verdad presente, y ojalá que el Señor en el Purim pueda detener esto. Es un milagro, hasta ahora por lo menos, que no intervinieron los otros países, aunque lo han declarado que si tocan a uno de nosotros, nos tocan a todos. Pero de momento no intervinieron físicamente. Aunque a lo mejor si lo hubiesen hecho antes de comenzar la guerra, porque se sabía que iba a venir guerra, se sabía una semana antes, ya la amenaza era clara, he leído, y podían entonces todos los países meter tropas en Ucrania, y entonces los rusos podían pensarlo dos veces y no hubiera habido guerra. Pero el Señor ha permitido así para que despierte el pueblo. Debe haber un cercamiento de Jerusalén, debe haber una amenaza física concreta, real, para que el pueblo, para que la iglesia se despierte. No esperen, amados hermanos, que comience la guerra. No esperen que comience la tribulación, porque ¿quién salvará su vida en la tribulación de los que viven en las ciudades? ¿Quién podrá salir cuando se declare toque de queda? ¿Quién podrá salir más de las ciudades de su país, ni hablar? Y de las ciudades tampoco, porque la población será reducida a sus viviendas. No podrá salir. O pasará lo que ha pasado ayer o hoy, no sé, allá en Ucrania. Van a reclutar, van a pedir que cada hombre desde los 18 años hasta los 60 cojan su arma. Y los adventistas no se salvarán. Y vamos a
a leer del Salmo 18 que el Señor nos ha dado al principio de este sábado. Vamos a leer el Salmo 18, amados hermanos. Y vamos ahora al Proverbios capítulo 1, que es donde se abrió la Biblia en el culto de aquí en esta mañana. Y hemos dicho que el Señor ha dado Salmo 18, Salmo 18 al principio del sábado, cuando cayó la noche, en el culto de recibida, y lo vamos a leer después de leer una parte del primer capítulo de Proverbios 1, que está en el contexto de lo que está pasando, del clamor de Dios para con la Odisea, para que la Odisea despertara, para que sus santos adormecidos allá, mirando las señales, mirando cómo se cumple Mateo 24, cómo se cumplen todas las advertencias dadas a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Todo eso se cumple porque siempre tenía que venir espada, venir amenaza sobre el pueblo para que el pueblo se despertara. Dice así Proverbios capítulo 1 desde el versículo 21 o desde el 20 para comprender quién está clamando. La sabiduría clama de fuera, da su voz en las plazas. En primer lugar, ¿dónde está la sabiduría? ¿Está en las sinagogas de la Odisea? ¿Está con el liderazgo, con los líderes, con los dirigentes, con el presidente de la Odisea? No, aquí dice que está afuera. La sabiduría clama de fuera, da su voz en las plazas, exactamente como hacía el Señor Jesucristo. Clama en los principales lugares de concurso, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el espíritu del Señor, ¿sí? Que hubo en todos sus profetas. Y dice así esta voz que está clamando: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí que yo derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Noten que el Señor está implorando a un pueblo que despertara y que dejara de burlarse de Él y de sus atalayas, porque el Señor, al clamar a ellos, Él hace promesas, como aquí, que Él derramará su espíritu sobre los que se despierten. ¿Sí? Los que se despiertan tendrán parte de la lluvia tardía. Los que no se despiertan, veremos un poco más abajo qué pasará con ellos. Porque el Señor clama para librar de la muerte. Siempre es para librar de la muerte. Dice aquí, porque llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Qué vendrá sobre los que no quieren escuchar el clamor que Dios da a través de los que están despiertos? Pues dice claramente calamidad. Y calamidad en original
En original, la palabra calamidad significa desastres, significa también opresión, ruina, destrucción. Sí, calamidad. Eso puede significar guerras, porque eso venía, la ruina de un país, la destrucción venía a través de la espada, a través de pueblos violentos que atacaban. Cuando viniere cual destrucción, lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Notemos, cuando viene una guerra, ¿sí? Cuando vienen como ellos, Jerusalén, cuando estaban siendo amenazados por la guerra, ellos oraron, ellos imploraron a Dios, ellos se despertaron. Miren, recordemos del rey Ezequías, que aunque era fuerte y había fortificado bien la Jerusalén, él junto con el profeta Isaías oraron al Señor para la liberación. Y todo el pueblo era obediente, obedeció a su rey. Por eso el Señor libró la ciudad. Pero cuando hay una amenaza de guerra, dice que el pueblo está en tribulación y angustia, tal como sentirán los 144,000 después del cierre de la gracia. En el mundo habrá guerras, habrá destrucción, y acerca de ellos habrá un decreto de muerte, y ellos sentirán la misma angustia. Entonces, dice, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Notemos que aquí ya no hay año de misericordia. Aquí han rechazado la voz de la sabiduría, y ya el Señor, cuando viniere la espada, el Señor no escucha más ningún clamor, porque no habrá quien más clamar por ellos. Si el Señor mandará en un momento dado, mandará a su pueblo despierto, Filadelfia, a callarse y a no orar por la Odisea. El Señor tiene un tiempo definido de gracia para con este pueblo, la Odisea. Y según nosotros hemos podido comprender, con una comprensión que no es infalible, pero con todos los datos que tenemos hasta ahora comprendemos que en 2023 tenía que ser 2022 según todos los cálculos, pero por misericordia, como pasó hace 2000 años atrás, cuando se añadió un año más, también el Señor añadirá un año más a la gracia de la Iglesia, ¿sí? Para finalizar el tiempo de gracia, que tenía que terminarse en este año 2022 para la Iglesia conocedora, para la Odisea. Si la guerra no se vuelve una mundial, es posible que haya gracia también por un año más. Entonces habrá tiempo, habrá un último año de gracia, de tiempo para que el pueblo salga, de las trampas mortales que son las ciudades. Las ciudades son las que serán bombardeados, destruidos, los pueblos. El pueblo debe salir donde el Señor la ha mandado hace 2000 años atrás. Recordemos que el
que Mateo 24 fue dado y el ejemplo de Jerusalén. Mateo 24 fue dado con doble cumplimiento. Estamos en el segundo cumplimiento. Y en este cumplimiento la señal es la misma. Hay ejércitos que vienen, rodean, luego se retiran y el pueblo debe salir a las montañas. Ojalá que podamos comprender eso y podamos salir con el mismo espíritu que tuvieron aquellos cristianos que no perdieron sus vidas en la destrucción de Jerusalén. Y sigue diciendo aquí: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Por tanto comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el descarío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Cómo son los que buscan la prosperidad en las ciudades? Necios, dice aquí. Mas el que me oyere habitará confiadamente. Noten que la salvación del pueblo siempre dependía de dónde habitaba. Y si ha hecho un lugar de refugio, o si se ha refugiado en algún lugar, porque la Biblia dice claramente que el sabio huye de delante del peligro. ¿Sí? Si sabemos, porque Elena de White lo dejó escrito bien claro, que tenemos que abandonar las ciudades y los pueblos, porque en un día, en un momento, cuando menos nos esperamos, caerán bolas de fuego. Y claramente no discernirán entre nosotros, entre la Odisea y los demás. Todos serán carbonizados. ¿Sí? Así que los que buscan y los que no pueden soltar de la mano la búsqueda de la prosperidad material, a ellos les pasará como les pasó a los de la Jerusalén de hace 2000 años atrás, porque después del año 66 dice que los negocios prosperaron mucho más, todo prosperaba, nada anunciaba la destrucción que iba a venir, solamente las señales extrañas que se daban de noche. Y dice aquí: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposando sin temor del mal. El mal que habla aquí, que siempre ha sido el mismo mal, es la espada, son las guerras, porque cuando hay guerras, creo que las guerras son el enemigo más temible, digamos así, para todos, porque todas las leyes se anulan, se cancelan, hay toque de queda, la población queda encerrada, no puedes ni comprar ni vender, nadie ya es interesado en negocios, sino en salvar sus vidas. Ya no se puede uno salvar. Y por eso el Señor ha conectado el bien de su pueblo, la salvación y el refugio de su pueblo lo ha conectado con unos lugares físicos donde ese pueblo debe llegar. El que me oyere habitará confiadamente. Habitará, dice en otra parte, sobre las alturas de este mundo donde Elena de White dice que el pueblo de Dios encontrará un refugio.
siempre me he preguntado, ¿refugio por qué? ¿Para qué? ¿Refugio para qué? ¿Para no escuchar música rock? ¿Refugio para qué? No es por eso, amados hermanos. El refugio no es para no escuchar música rock o para no escuchar las burlas de los pueblos paganos al vernos que guardamos los sábados. No, el refugio es para guardar la vida. Así como le dijo al profeta, buscas tú cosas grandes para ti, no busques más, porque tu despojo será tu vida. En tiempos como eso de guerras, donde se mueren personas y tienen hoy una tecnología que pueden destruir rápidamente, las guerras mundiales en este tiempo serán más rápidas. De ahí no se puede huir. ¿Sí? Los que no obedecen, no escuchan la voz en tiempo de paz cuando la sabiduría clama, ya en tiempo de angustia el Señor mandará a su pueblo a callarse. Él mandará, entra en tu habitación, pueblo mío, y cállate por un tiempo hasta que pase la tribulación. Por eso, por esa promesa, nosotros creemos que habrán, como antes, 2 guerras mundiales y que estas han sido permitidas para profetizar las últimas guerras mundiales. Debe haber nación contra nación. Debe haber guerras mundiales. Y en tiempo de estas guerras mundiales se dará el fuerte pregón. La Primera Guerra Mundial, para algunos, ha sido una señal para huir y para esconderse en lugares tranquilos, donde no hay ningún sentido para los ejércitos de tirar bombas. Ellos tiran bombas donde hay población, no en las montañas solitarias. Y los que han tenido sabiduría después de la guerra mundial se han retirado al campo, se han retirado en estos lugares. Los que no se quedaron en las ciudades prosperando para la Segunda Guerra Mundial que los destruyó. Y ahora vamos al al Salmo, al Salmo 18 que el Señor nos ha dado en este culto de este sábado, y lo vamos a leer haciendo un pequeño paralelismo con Habacuc, capítulo 3. El hermano Eugene nos hará el paralelismo. Voy a leer hasta el versículo 49, 50, todo el Salmo. Dice así: Te amaré, oh Jehová, fortaleza mía. Noten que esta promesa es una promesa maravillosa del Señor para el pueblo sabio. Hay aquí advertencias y hay aquí promesas de protección física. Noten, la protección física será pronto lo que más buscará la gente en este mundo. Ya dejará de buscar prosperidad, buscarán protección física. Y esta protección física el Señor la dio en tiempo de prosperidad material. Algunos buscaron protección física rehusando la prosperidad material y lo obtuvieron. Y los que buscaron prosperidad material perdieron la protección física. Noten aquí lo que dice el Señor acerca de la situación que hay hoy en el mundo. Te amaré, oh Jehová, fortaleza mía.
Jehová es mi roca, mi castillo y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza, en él confiaré. Fortaleza, esas fortalezas se usaban solo en tiempo de guerra, amados hermanos. Ahí se refugiaba la gente. Las ciudades en antaño tenían muros para defender de la guerra. Pero dice que Dios tiene que ser la fortaleza. Solo que Dios está en las montañas. Dios ha prometido protección solamente en las montañas. No se imaginen ustedes que Dios hubiese guardado a alguien con vida fuera del arca de Noé. Solo porque era santo. No. Todos los santos del planeta tenían que entrar en el arca. Si no, se hubiesen muerto. Dios tiene un lugar exacto, específico, en esta tierra preparado por Él, con todo lo necesario, con agua, con leña, con buena tierra y con fundamento de roca, para no deslizarse la tierra con los terremotos que habrán por las bombas. Él tiene estos lugares ya, esas fortalezas físicas existen, esas tierras prometidas, pero Él tiene que convencer al pueblo a ir allá, a buscarlas y a conquistarlas. Jehová es mi fortaleza, en Él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación y mi alto refugio. Noten la palabra alto, ¿sí?, que hace referencia a las montañas. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon los dolores de la muerte, y torrentes de hombres perversos me atemorizaron. ¿Qué habrá de pensar en estos momentos nuestros hermanos que están allá en Ucrania? He visto fotos con gente con la cara llena de sangre y allá en las ciudades todo destrucción alrededor. Dice aquí, me rodearon los dolores de la muerte, y torrentes de hombres perversos me atemorizaron. Dolores del infierno me rodearon. Me previnieron lazos de muerte. Eso claramente habla de guerras. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra se estremeció y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y densa oscuridad había debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Estas escenas no se cumplirán antes de la venida de Cristo. Él salvará de las ciudades el pueblo de la Odisea ahora antes, un pequeño remanente. Y acerca de los que no quieren escuchar de la Odisea, para nada invocarán, como aquí invoca el profeta, la ayuda del Señor. Los que serán cumplimiento exacto de estas palabras son los 144,000 que prácticamente estarán en gran angustia, huyendo con decreto de muerte y con destrucciones casi mundiales alrededor de ellos. Y dice que entonces Dios mismo vendrá. Hizo de las tinieblas su escondedero y su pabellón en derredor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos.
Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones encendidos. Y tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos. Esa será la última plaga. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los senderos de las aguas, y se descubrieron los cimientos del mundo. A su reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Notemos aquí la liberación del pueblo. Me tomó. El pueblo será, como dicen estos evangélicos, el rapto. Será raptado, digamos así, será arrebatado al cielo. La palabra exacta de la Biblia es rapto. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues ellos eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Recuerdan que los 144,000 serán considerados por todo este mundo como los enemigos número 1. Debido a ellos vino la destrucción y los desastres naturales, porque el mundo pagano es supersticioso, ¿sí? Cree que por uno mover un dedo pasa no sé qué cosa. Ellos culparán a los 144,000 de la desgracia que vino sobre este mundo. Él me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me pagó conforme a mi justicia. Esto se cumplirá literal con los 144,000 al final, pero se tiene un cumplimiento ahora, que Él ahora está sacando al lugar espacioso a un pueblo que es sabio y que dejará la prosperidad material para buscar refugio por los tiempos que vendrán. Y ahora todos los que tienen sabiduría y miran las escenas que el Señor permite que los veamos desde nuestras casas a través de Internet, los sabios comprenderán que vendrá pronto sobre todo el mundo. Y los sabios, el pueblo de Dios, se despertará y buscará refugio. Jehová me pagó conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no eché de mí sus estatutos. Y fui íntegro para con él y me guardé de mi maldad. Por tanto Jehová me pagó conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Y tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú, pues, encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Esta promesa es la esperanza de los que duermen en la Odisea. ¿Sí? Tienen tinieblas. Dios es su esperanza. Así que si alguno ha guardado un atributo, siquiera por lo menos un atributo del carácter de Dios en sus vidas, por ejemplo la generosidad o la hospitalidad, como Lot,
entonces el Señor mandará por ellos a despertarlos. También esta promesa posiblemente se cumpla literalmente en la cuestión de cuando el mundo esté en oscuras, cuando les quiten la luz a todos. El pueblo de Dios dice en una cita de Ellen White que tendrá luz en su casa. Y ese es el pueblo remanente que ha salido con tiempo y tiene el sostén propio de luz para poder alumbrar su techo, alumbrar su casa. Amén. Tú pues encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Pues por ti he desbaratado ejércitos, y por mi Dios he saltado muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. La palabra de Jehová es acrisolada, es escudo a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios fuera de Jehová? ¿Y qué roca hay aparte de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Noten qué palabras más hermosas, qué promesas más hermosas tiene el Señor para los obedientes, para el pueblo de su amor, que es Filadelfia. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Amén. Amén. Él adiestra mis manos para la batalla, y el arco de acero será quebrado por mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Notemos aquí el arco de acero. El arco de acero de hoy son las escopetas, las metralletas. Sí. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, para que mis pies no resbalasen. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no me volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerza para la batalla. Has sometido bajo mis pies a los que se levantaron contra mí. Y me has dado la cerviz de mis enemigos, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, pero él no les respondió. La Odisea perdida, que clamará a Jehová, pero ya no responderá el Señor. Y los molí como polvo delante del viento, y los eché fuera como lodo de las calles. Me libraste de las contiendas del pueblo. Las contiendas de los pueblos son estas guerras. Me pusiste por cabeza de gentes. Pueblo que yo no conocía me servirá. Así que hubieran oído de mí y me obedecerán. Los hijos de extraños se someterán a mí. Los extraños se debilitarán, saldrán temblando de sus escondrijos. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea Dios de mi salvación. Es Dios quien por mí cobra venganza, y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Tú me enalteciste sobre los que se levantan contra mí. Me has librado del hombre violento. Por tanto, yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré salmos a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su simiente para siempre. Amén. David y su simiente es Jesucristo y sus 144,000, o su pueblo Filadelfia. Estos
serán protegidos en las alturas, en los lugares prometidos en el Salmo 91 y en el Salmo 121. Levanto mi mirada, alzo mis ojos hacia los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Ahí no es pregunta, ahí es afirmación. ¿Sí? Y el socorro viene de Dios, pero a través de las montañas. Al decir estas cosas no decimos que no hay que orar y hay que dejar de pedir a Dios y de orar. No, hay que huir orando. Como David huyó de Absalón, huyó. Y él podía decir, no, el Señor me protegerá. Yo he sido justo ante Él. He visto muchos milagros. He matado con mi mano vacía los osos. Pero Él no ha dicho eso. Él ha sido sabio, Él sabía que el sabio huye de delante del peligro, se esconde. Así dice, el sabio se esconde de delante del peligro. No se espera ahí mirando cómo viene la muerte sobre él. Y nosotros sabemos acerca de esta muerte, de la Tercera Guerra Mundial, y a lo mejor la Cuarta Guerra Mundial. Nosotros sabemos desde ya sabemos de hace 2000 años atrás casi. El Señor lo dejó escrito en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21 y en Apocalipsis. Ojalá que los que tienen oídos para oír, oigan y se despierten e imploren ahora antes del Purim, porque estamos un mes antes. Imploren por la liberación. Y como en el libro de Esther está escrito que esta fiesta será fiesta perpetuamente, para siempre, será guardada por el pueblo, y de esta manera el Señor ha introducido una fiesta después del libro del Pentateuco. Ha introducido más estatutos, entre cuales esta fiesta, además de las otras fiestas. Y hay 2 fiestas de liberación prácticamente, en tabernáculos y Purim. Y con la Pascua sí comienza el proceso de huida para los que se despiertan, los que están despiertos. Pero cuando viene un desastre, una calamidad, como hemos leído, como esta, tenemos que implorar, tenemos que orar, tenemos que ayunar, cada uno como puede. Pero si hubo alguna vez un tiempo de orar y de ayunar, es ahora. Porque si no levantaremos suficientes oraciones y no mostraremos suficiente deseo de arrepentirnos delante del Señor, el Señor que lee los corazones no detendrá esa guerra mundial, y puede venir sobre nosotros la destrucción un año antes. El Señor quiere darnos un año más de misericordia. El Señor Jesús oró y ayunó por eso, y el Padre se lo concedió. Ahora es nuestro deber orar y ayunar, como dice en Joel. En Joel dice claramente que ahora hay que dejar todo. Hay que dejar todo, incluso los planes de boda,
para los que se quieren casar en estas semanas. Y orar e implorar para que el Purim sea un día de gozo. Ahora vamos a escuchar el paralelismo con Habacuc capítulo 3, que va a ser el hermano Eugen. Podemos ver desde el principio de Habacuc 3 que habla en versículo 3 diciendo: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su resplandor era como la luz y cuernos salían de su mano. Es lo mismo como en Salmo 18, donde dice en versículo 2 que en él confiaré, mi escudo, el cuerno de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Habla de la alabanza del Señor y también de su poder, del cuerno. En Salmo 18 lo llama el cuerno de mi salvación. Y la salvación, tuvimos un estudio con el hermanito Eugen en el 2020, cuando estábamos aquí, antes que el hermano Doro, mi esposo, no estaba en ese entonces en el campamento. Y él había estudiado, y el hermanito Eugen encontró que esa palabra cuerno significaba poder, pero que en Habacuc significa en las manos luz. Salía luz De sus manos, sí. La salvación que fue en la crucifixión del Señor por las manos. En el versículo 5 dice que delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos, y que él separó y midió la tierra, y que los montes antiguos fueron desmenuzados. Y en Salmo 18 tenemos en el versículo 7 que se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Y después que en el versículo 8 que humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Y con los carbones sigue en los versículos 12 y 13, donde dice que por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones encendidos. En el versículo 13, lo mismo. En Habacuc, en versículo 7, dice: visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Es decir, las naciones. Había aflicción entre las naciones, también entre los paganos. En 8, se iró Jehová contra los ríos, tú irás contra el mar. Y sabemos que las aguas representan las naciones. Y dice que él subió sobre sus caballos, sobre sus carros de salvación. Y en Salmo 18 habla también de la salvación del pueblo. En versículo 27 dice: y usted salvará al pueblo afligido y humillará los ojos altivos.
Y en Habacuc 3 dice en versículos 12 y 13, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para salvar a su pueblo, para salvar con su ungido. Podemos ver que en ambos el Señor quiere salir para salvar a su pueblo, que estaba afligido. La ira de las naciones se había levantado contra su pueblo. Y en 15 de Habacuc 3 dice, hiciste camino en el mar a sus caballos, por montón de grandes aguas. Y esto es una promesa, es como abrir el mar rojo para salir en medio de una gran cantidad de agua. Y en el último versículo de Habacuc 3 es el final, dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, Él hará mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. Es la promesa de la salida, que al final el pueblo saldrá a las alturas. Y dice, hará mis pies como de ciervas, es decir, que podrán salir rápido, que podrán cumplir este asunto de salir a las montañas, aun si tendrán un corto tiempo. Un año no es mucho para preparar un lugar con todos los obstáculos, pero con la ayuda del Señor se puede alcanzar este objetivo. Y podemos ver que en Salmo 18 habla lo mismo, de hacer los pies como las de las siervas. Así que en ambos estos capítulos se trata de lo mismo, se complementan uno al otro con detalles. Pero lo principal es que Habacuc oró desde el principio, oración de Habacuc profeta, como dice en el versículo 1. Y él oró para un avivamiento del pueblo, para que el Señor despertara el pueblo, digamos, y que en la ira acuérdate de la misericordia. En Habacuc 3 es lo mismo. Se trata de oración levantada por misericordia, que Él se levantaría contra las naciones, contra los planes que tienen las naciones en este mundo hoy. Amén. Así que oremos juntos, amados hermanos, los que estamos despiertos, los que estamos despertando de la Odisea, y más fervientes todavía los que están en las montañas, los que se están purificando de toda maldad, los que ya han dejado el egoísmo y el servicio a sí mismo. Oremos, levantemos manos limpias hacia el trono de la misericordia, porque el Señor nuestras oraciones recibe. Él recibe las oraciones de sus santos, no recibe la oración de cualquier pecador, de cualquier hombre
que anda en sus propios caminos y solamente apelan a Dios cuando está muriéndose o está en problemas. No, Dios contesta a sus santos, a los que tienen el amor ágape, a los que son hechos de su espíritu, ¿sí? A los que tienen su espíritu. Por eso nosotros debemos ser los atalayas de este mundo y debemos de orar a Dios para que acontezca eventos políticos, incluso a que sean quitados reyes en esta tierra, a que sean puestos reyes, a que sean quitadas leyes y sean dadas otras leyes de libertad para el pueblo. Todo esto es nuestro deber. Así dice la Santa Escritura. Dice que el Señor ha puesto los magistrados y los que tienen la espada, pero nosotros debemos de orar para que siempre haya gente santa en estos puestos, no gente corrupta. Tenemos que orar siempre en contra de los corruptos, de la corrupción que hay y que el Señor dé leyes de libertad para su pueblo. Tenemos que orar que la historia de este mundo se termine en libertad. Este es nuestro deber. A pesar de lo que dice la profecía, tenemos que orar por libertad. Así que oremos todos sus santos, oremos para que esta guerra se detenga, oremos para que esa amenaza cumpla su propósito para con los adormecidos en las ciudades buscando prosperidad, y que se arrepientan todo de sus pecados, y que huya todo a su monte, y como dice la Biblia, que cada uno llore sobre su monte por sus pecados. Este es nuestro deseo, este es el mensaje que hemos recibido constantemente y no nos imaginábamos, aunque era de esperar, esperábamos un evento. Habíamos predicado hace unas semanas atrás que esperábamos unos eventos en este año, específicamente en este año esperábamos unas señales para el cierre de la gracia del año 2023 con la iglesia, y la señal clara que el Señor la dejó en Mateo 24 es que se levantará nación contra nación, ¿sí? O que el ejército romano cercará a la ciudad, cercará a los adventistas. La amenaza de la guerra mundial vendrá sobre todos y Él retirará esas tropas porque los cristianos que estaban dentro seguramente estaban orando a Dios. Así que oremos fuertemente y el Señor detendrá esa guerra mundial. Y si no la detendrá, oremos para que sea muy corta y que la corte Él antes de que destruya su pueblo de las ciudades, y que nos dé una pausa para que los que quieren salvar sus vidas de la cuarta guerra mundial, que se la salven. Jehová bendiga a Israel con sabiduría, y que huya el sabio de delante del peligro. Amén. El Señor les bendiga. Bendiciones. Amén.